consejera de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deporte de la Junta de Extremadura, directora del Instituto de la Juventud de Extremadura, director general de Jóvenes y Deporte de la Junta de Extremadura, presidenta del Consejo de la Juventud de España, diputados y diputadas de los diferentes grupos parlamentarios, presidente del Consejo Económico y Social, rector de la Universidad de Extremadura, expresidencia del Consejo de la Juventud de Extremadura, presidencias de los Consejos de la Juventud, 20ª Comisión Ejecutiva del Consejo de la Juventud de Extremadura, autoridades, entidades juveniles, compañeros, compañeras, buenos días a todas y a todos. Me gustaría comenzar mi intervención con esta frase que hace 5 años realizaba en esta misma casa. Cuando teníamos las respuestas, nos cambiaron las preguntas. Y digo que las realizaba porque ya son 40 años de trayectoria histórica en la participación juvenil asociada y no asociada de nuestra tierra. Ley 1/1985 de 24 de enero. Creación del Consejo de la Juventud de Extremadura. Primera norma por el que el Gobierno de aquel entonces, presidido por Juan Carlos Rodríguez Ibarra, en 1985. Un momento histórico en el que la democracia española aún se estaba construyendo y en el que la juventud decidió organizarse para no quedarse fuera del proceso. Con voz propia, organizada y colectiva. Debemos dar gracias a todas aquellas personas que lo hicieron posible en aquella época, destacando la labor de Vicente Marcelonesi, en aquel tiempo como primer presidente de esta herramienta de representación democrática en adelante. En nombre de la 20ª Comisión Ejecutiva del Consejo de la Juventud de Extremadura, os agradecemos a todas las comisiones ejecutivas y presidencias por canalizar todas las propuestas juveniles y no ser sujeto pasivo ante las necesidades que tenemos como comunidad joven y, además, como colectivo vulnerable. Y, por otro lado, a las asociaciones y entidades juveniles, a la Asociación de un Pueblo que realiza actividades de ocio y tiempo libre para que los y las jóvenes disfruten, a la asociación que reivindica sus derechos laborales y sociales, a la asociación que es crítica y que fomenta la participación democrática, a la asociación que contribuye a la educación integral y al sentido de la responsabilidad del voluntariado, a la asociación que educa en valores y fomenta las actividades humanitarias, a la asociación que impulsa el espíritu emprendedor, a la asociación que lucha por la reivindicación de los derechos LGTBIQ+, a la asociación que vela por el estudiantado universitario, no universitario y el personal de investigación, a la asociación que enriquece el intercambio cultural y que lo hace posible a través de lo académico, a la asociación que promueve nuestra cultura lingüística, la de nuestra tierra. En definitiva, a todas aquellas que trabajan por cambiar el mundo haciendo cosas pequeñas en lugares pequeños. Volviendo a la frase anterior con la que iniciaba mi intervención, añado que ser joven significa tener esperanza frente a los nuevos cambios y objetivos que podemos marcarnos, pero que aún seguimos arrastrando ciertas preocupaciones que imposibilitan nuestra autonomía. En primer lugar, porque sufrimos la crisis de la vivienda desde dentro. En el segundo cuatrimestre de 2024, la tasa de emancipación juvenil en Extremadura se situó en el 13,1%, la cuarta más baja del país. Si una persona joven de la tierra decide alquilar una vivienda, en solitario debe destinar el 57,4% de su salario. Estos no son datos de TikTok, son datos y fuentes reales del Observatorio de Emancipación Juvenil del Consejo de la Juventud de España. ¿Cómo vamos a hablar de juventud y de futuro si no podemos acceder a nuestro primer hogar? No es aceptable pedir compromiso o arraigo a una generación que no puede permitirse ni vivir de forma independiente en nuestra tierra. A esto sumamos la precariedad laboral y la conciliación entre estudios y trabajo. Lo primero, porque un joven no puede independizarse a pesar de tener trabajo y ni siquiera poder cubrir gastos básicos sin el apoyo de sus familias. Y lo segundo, porque compatibilizar formación con empleo no es una oportunidad, es una estrategia de supervivencia. Y entre lo primero y lo anterior se le añade la salud mental.
En Extremadura, la ansiedad y la depresión se encuentran entre los problemas de salud mental más diagnosticados. No es una cuestión ajena, es la consecuencia directa de cómo estamos organizando la vida, el trabajo y el futuro de toda una generación. Cuando una persona joven siente que estudiar, trabajar y cumplir no sirve para avanzar o cuando el futuro se percibe incierto, el malestar no es una debilidad ni un invento. No estás fallando tú como joven, está fallando un sistema que no te deja vivir como mereces. Extremadura no pierde juventud por falta de apego, la pierde porque no se garantizan los derechos básicos, porque no se puede pedir compromiso con el territorio al joven que no puede pagar un alquiler, ni formar una familia a quien encadena contratos temporales. Por eso pedimos a todas las autoridades competentes desde este altavoz que la juventud no puede seguir siendo rehén de la confrontación partidista. Estas situaciones son necesidades vitales y cuando los acuerdos no llegan en lo esencial, la ciudadanía interpreta, con razón, que la política ha dejado de estar a la altura de su vida cotidiana. Tras todo lo anterior, es importante reivindicar la importancia del Consejo de la Juventud de Extremadura, un altavoz que no incomoda por capricho, sino porque dice verdades que no siempre encajan, pero que ofrece una realidad social que existe. En los últimos tiempos, el Consejo y quienes tenemos el honor de representarlo hemos sido objeto de comentarios desafortunados, tanto directos como indirectos. Este altavoz desempeña una función fundamental, contribuir de manera constructiva y, cuando es necesario, llamar la atención sobre la falta de consideración hacia las necesidades de la juventud. Convertimos las demandas juveniles en debates institucionales, en propuestas concretas y políticas efectivas claras. Hablamos de interlocución directa con el Gobierno, con esta Asamblea y con el conjunto de las instituciones públicas. Sin él, la voz joven no llega, se diluye o simplemente se ignora, por lo que el Consejo de la Juventud de Extremadura no se toca. Y quienes lo representamos no vamos a dejar de asumir esa responsabilidad, porque esta herramienta va dirigida a lo que representamos. Una voz juvenil organizada, crítica y autónoma. Porque señalar necesidades básicas, como lo venimos haciendo desde hace 4 décadas, no es confrontar. Son condiciones mínimas e imprescindibles si queremos seguir avanzando por y para Extremadura. Y concluyo. Como decía Robe, aprovechando que le estamos haciendo un guiño en estos 40 aniversarios y aprovechando que todo el legado que nos ha dejado, no se trata de pedir utopías, se trata de que nadie tenga que irse para poder vivir dignamente. Y eso, en Extremadura, sigue siendo una responsabilidad colectiva. Muchas gracias.